Arrecian los ataques contra la localidad libia de Sirte. Grupos armados del Consejo Nacional de Transición lanzan cohetes hacia la ciudad luego de los bombardeos de la OTAN. Desde la distancia y sin medir consecuencia, los grupos insurrectos lanzan todo el poder de la artillería facilitada desde el extranjero. Estos ataques se producen apenas horas después de los intensos bombardeos aéreos que realizó la OTAN este viernes. Según el portavoz del gobierno de Muammar al-Gaddafi, tan solo las agresiones bélicas del viernes dejaron 354 muertos y en total en 17 días de ofensiva, al menos 2.000 personas han sido asesinadas. En las últimas 48 horas, las fuerzas imperiales de la OTAN han aumentado los bombardeos sobre el territorio libio. Nuestro enviado especial, Diego Marín, está en Misrata y nos ofrece detalles de la situación allí en esa región. Nos encontramos en la ciudad de Misrata, una ciudad prácticamente devastada por la guerra civil que ha azotado a Libia en los últimos meses. Queremos contarles desde aquí que tanto la ciudad de Bani Walid como Sirte, dos de los bastiones que aún resisten leales al comandante Gaddafi, han repelido una y otra vez los intensos ataques de los soldados rebeldes de la CNT conjuntamente con los bombardeos de la OTAN. Es importante recordar que tras la visita de Sarkozy y Cameron al país, se dio luz verde a un ataque a gran escala que comenzó el día de ayer. Sin embargo, las fuerzas leales a Gaddafi han presentado una feroz resistencia, mucha más de la esperada, ¿verdad?, por los soldados de la CNT. Esto les ha obligado en ambos frentes a retroceder constantemente. Sabemos que en estos momentos en la ciudad de Sirte se encuentran más de 1.200 vehículos motorizados, armamento pesado que ha sido desplazado, ¿verdad?, hacia esta zona y más de 6.000 soldados que sin embargo no han logrado, ¿verdad?, abrirse paso hacia el interior de la ciudad. Muchos de los comentarios que han hecho los comandantes de la CNT han sido sumamente optimistas respecto de la celeridad con la que iban a poder controlar estas posiciones. Sin embargo, les ha sido completamente imposible lograr quebrar la resistencia de las fuerzas leales de Gaddafi. En Misrata el panorama es desolador. Esta ciudad es la tercera en importancia en Libia y era hasta hace poco la capital económica del país. Hoy muestra en sus calles destrucción y restos de municiones. Es un claro ejemplo de lo que deja la guerra. En Misrata todavía resisten las fuerzas leales al gobierno libio que lidera Muammar al-Gaddafi. Según información oficial, los ataques de la OTAN contra esta localidad dejaron más de 300 víctimas inocentes. Los residentes de Trípoli temen que la lucha continua por el control de varias ciudades leales a Muammar al-Gaddafi prolongue la violencia. Mientras las autoridades autoproclamadas aseguran que las fuerzas leales a Gaddafi caerán en breve. Esto opinan los compradores de un mercado ubicado en el centro de la capital libia. La razón por que no han podido entrar a Sirte o a Bani Walid es que ambas ciudades tienen un gran número de soldados leales reunidos allí, específicamente para evitar que entren. Todavía hay algunas fuerzas pro Gaddafi en otros lugares. Ellos están tratando de detener el derramamiento de sangre en Bani Walid. Esta es mi propia opinión porque Gaddafi no tiene más fuerzas en el país. Se fue de su casa. Si todavía tuviera fuerzas, no habría escapado de allí. Este sábado los insurgentes del CNT iniciaron movimientos en las afueras de Bani Walid para reagruparse. Este viernes debieron retroceder ante las resistencias de las fuerzas leales a Muammar al-Gaddafi. Se espera que bombardeos de la OTAN realicen ataques a la ciudad tal y como ha ocurrido en Sirte y Saba para favorecer el avance de los insurrectos del CNT. Los pueblos del desierto no escapan al asalto de la insurgencia. Este es el caso del bastión gadafista de Sabah, ubicado a 650 kilómetros de Trípoli. En esa localidad las bandas armadas por la OTAN se toparon con la resistencia de los combatientes leales a Gaddafi. Durante el ataque, los insurgentes destruyeron con misiles monumentos oficiales. Y el líder supremo iraní exhortó este sábado a los países de Oriente Medio y África a no confiar en Estados Unidos y la OTAN. La afirmación la hizo en la primera conferencia internacional sobre la primavera árabe o el despertar islámico de Oriente Medio y África del Norte, que se realiza en Teherán. En el discurso de apertura, el ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de Irán, que tiene la última palabra en todas las decisiones importantes del país, aconsejó a Túnez y Egipto y Libia a que vean las intenciones imperialistas de Occidente. A la gente de Túnez, Egipto y Libia nunca confíen en Estados Unidos, la OTAN y en regímenes criminales como el Reino Unido, Francia e Italia, que los utilizan para dividir nuestras tierras, entre ellos como un botín.
No crean en sus sonrisas. Detrás de estas sonrisas y promesas están el acecho, la conspiración y la traición. El autodenominado Consejo Nacional de Transición Libio planea proclamarse como nuevo gobierno para ese país, a pesar de que continúan los combates en ciudades que resisten el golpe de Estado financiado por la OTAN. En Beni Walid, las bandas armadas tuvieron dificultades para entrar. Fuerzas leales al gobierno de Muammar al-Gaddafi resisten los bombardeos y los ataques. Los sediciosos se encuentran en la puerta norte de la ciudad a la espera de refuerzos provenientes de la localidad de Tayura. La localidad de Jaraba, cerca de Sirte, fue declarada como zona liberada por el autoproclamado Consejo Nacional de Transición. Los insurgentes, asistidos por las fuerzas de la OTAN y mercenarios, ingresaron a esa ciudad celebrando y alzando sus armas. Para ampliar la información desde Libia, tomamos contacto con nuestro enviado especial a ese país, Diego Marín. Él se encuentra en la localidad de Misrata, una de las más bombardeadas por la OTAN. Buen día, Diego. ¿Qué viste en tus recorridos por esa ciudad? Hola, Ariel. Nos encontramos transmitiendo desde la ciudad de Misrata. Esta ciudad se encuentra a unos 200 kilómetros de Sirte hacia el oeste y a unos 150 kilómetros de Bani Walid al oeste. Estos son dos de las tres ciudades, de las importantes ciudades en Libia que aún resisten, ¿verdad?, la ofensiva de la CNT apoyada por los bombardeos de la OTAN. El día de hoy se esperaba un importante anuncio por parte del CNT. Tenían que anunciar cuál sería el gobierno de transición, quiénes serían las personas que conformarían este gobierno de transición, que debería durar durante 8 meses hasta que se llamara elecciones libres aquí en Libia. Sin embargo, desde Benghazi, Mahmoud Jabril, el segundo hombre fuerte del CNT, anunció que se pospondría el anuncio de este gobierno transitorio de manera indefinida. Esta es una cuestión importante, ya que de alguna manera deja entrever cuáles son las fisuras o la magnitud de las fisuras que están habiendo al interior del CNT, la falta de unidad, y que realmente esta crisis de la que hemos estado hablando durante estas semanas es un hecho. Hay muchas personas que al interior del CNT se oponen a la presencia de importantes figuras que en este momento se alzan en la cabeza del autoproclamado CNT, y esto está siendo muy complicado ya que está enfrentando a la parte más importante de la cúpula militar del CNT con la parte más importante de la cúpula política. En este sentido, la ONU quiso hacerse presente frente a este aplazamiento, diciendo que los 8 meses que se han estimado como un tiempo necesario para poder llamar a elecciones libres se dará a partir de que el gobierno, que el gobierno transitorio de la CNT anuncie que tiene total control sobre el territorio nacional. En estos momentos ellos dicen tener un 90% del control del país. Sin embargo, ese 10% del que ellos hablan son importantes lugares dentro de Libia. Estamos hablando de 3 ciudades muy importantes que aún resisten fuertemente la invasión de la CNT. Por otra parte, queremos contarles que tanto en Bani Walid como en Sirte, los constantes ataques del CNT y los bombardeos de la OTAN han sido repelidos fuertemente por las fuerzas leales a Gaddafi. Esto ha sido confirmado por los soldados rebeldes que han tenido que dejar aquellas posiciones que habían logrado conquistar durante el día, han tenido que abandonarlas durante todas las noches, y así ha sido una constante a lo largo de estos ataques a estas importantes ciudades. Sabemos que la OTAN durante el día de ayer afirmó haber logrado acertar a 11 objetivos dentro de la ciudad de Sirte, 11 objetivos también dentro de la ciudad de Bani Walid. Sigue siendo una incógnita si alguno de estos objetivos alcanzó a civiles, hospitales o escuelas, como anunciara uno de los portavoces de Gaddafi. Según él, el día viernes por la noche, la OTAN habría tenido como objetivo un hotel y un hospital. Sabemos que hay muchísimas bajas por parte de las fuerzas rebeldes, no es un número que aún podamos confirmar. Sin embargo, hemos podido, ¿verdad?, testiguar aquí como en la ciudad de Misrata, llegan constantemente, ¿verdad?, ambulancias, y como la morgue se está llenando con cadáveres de las fuerzas rebeldes del CNT.
Gracias, Diego, por este reporte en el contexto de guerra que se está viviendo en Libia. Un comandante de las fuerzas insurgentes del CNT libio exige explicaciones y disculpas al Reino Unido y Estados Unidos por haberlo entregado al gobierno de Muammar Gaddafi en 2004. En ese entonces era acusado de pertenecer a las células de Al-Qaeda. Exijo una disculpa del Reino Unido por mi entrega, porque esto va contra los derechos humanos. Inglaterra y Estados Unidos dicen que están comprometidos con los derechos humanos. Pero ¿qué pasa con ellos, que me entregaron a Gaddafi? Ellos no respetan los derechos humanos. Hakim Belhad fue capturado por la agencia estadounidense CIA en 2004 y entregado a Libia. El acusado de terrorismo fue interrogado en Trípoli por la agencia británica MI6, utilizando métodos de tortura, según la prensa inglesa. Y 17 mercenarios extranjeros fueron capturados por las fuerzas leales a Gaddafi en la ciudad libia de Beni Walid. Un portavoz del gobierno legítimo precisó que la mayoría de los detenidos son franceses. En el grupo también hay 2 ingleses, un catarí y un asiático de un país aún no precisado. El portavoz del gobierno legítimo de Libia, Moussa Ibrahim, confirmó la captura de varios mercenarios extranjeros en la ciudad de Beni Walid, lugar donde se escenifican combates por su control. Las fuerzas especiales que hemos capturado se componen de 17 oficiales de alto rango, la mayoría franceses, y según me informan, 2 eran británicos y 1 asiático no árabe y 1 proveniente de Qatar. Nosotros estamos presentes como gobierno libio y estamos incomunicados con el exterior por generosidad de la OTAN. En los próximos días viajaré a Beni Walid para tomar imágenes que enviaré, pues en este momento están bajo el interrogatorio. Moussa Ibrahim reiteró que la lucha de la Revolución Verde continúa pese a la intervención de las fuerzas imperiales. Hermanos, todavía estamos decididos a vencer y llamamos a todos en el mundo y a todos los libios a no ceder a estas bandas, a no celebrar con ellos, a no estar de acuerdo con sus ideas, a no apaciguarnos, y no les damos ninguna legitimidad porque volveremos con fuerza. Bueno, decíamos que a propósito de todas las actividades formales de la ONU esta semana en medio de esta Asamblea General, este organismo atribuye banca de Libia al Consejo Nacional de Transición, además de cumplirse ya 6 meses de la intervención de la OTAN a esta nación norafricana. Una información que es actualizada desde Libia por nuestro enviado especial Diego Marín, a quien tenemos en vivo y en directo. Hola Diego, cuéntanos. Hola Marayira. Estamos reportándonos desde la ciudad de Misrata, probablemente una de las ciudades en control rebelde que más ha sufrido